vamos a hablar de fermentados y de evolución humana. Y para ello tenemos un invitado súper especial que es Néstor Sánchez. Supongo que muchísimos de vosotros ya lo conocéis, pero Néstor es fundador y director de la Clínica Regenera de Barcelona, es psiconeuroinmunólogo, es muchísimas cosas y además también es fundador de Mammoth Hunters, que si no lo sabéis, Mammoth Hunters es una aplicación fantástica para poder entrenar a tu ritmo en casa, que ahora en esta época pues la verdad es que funciona muy bien. Y hoy nosotros ya tenemos muchísimas preguntas y muchas dudas para Néstor, que nos las puede aclarar en relación a los fermentados, muchas dudas que a veces nuestros conocidos nos preguntan a nosotros y nosotros las respondemos como podemos, pero hoy teniendo aquí a Néstor le pasaremos la patata caliente de las preguntas sobre fermentados y a ver cómo las resuelve. Ya veo que por aquí está Néstor, a ver si entramos. A ver si la aplicación nos deja. Y ya está aquí. Hola, Néstor. ¿Qué tal, Muy Jordi? bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Fenomenal. Fenomenal. Sí. Bueno, te he presentado como director y fundador de Regenera, que está muy Sí. bien, pero a mí me gusta más lo de Mammoth Hunters. ¿Vale? Porque Bueno. muchas mañanas me acuerdo de ti, ¿vale? Cuando abres la aplicación y te dice los deberes del día, a veces para bien y a veces para mal me acuerdo de ti. Bueno. Pero al final lo que más me gusta es la frase motivacional, ¿eh? Sí, Muchas ok. veces solo entreno para la frase. A ver qué me toca. Hombre, nos divertimos. Ahora estamos haciendo, justo hoy he estado todo el día, porque bueno, no lo hemos dicho, pero vamos a sacar una nueva app que va a ser completamente diferente de todo y estábamos pensando nuevos tipos de bromas. Así que... Yo creo sí. que las bromas se agradecen, ¿eh? Porque al final cuando terminas hecho polvo, que te diga que sin presión no habría diamantes, bueno, ya tienes para todo el día funcionar, ya no te hace falta nada más. Sí. Perfecto. Muy bien. Pues, Néstor, hoy te queremos preguntar cosas de fermentados, ¿no? Y queríamos unirlo, ¿no? A ver, a mí no me gusta hablar de dietas, ¿no? Pero como tú siempre hablas de un poco de la dieta paleo, la dieta cetogénica, ¿no? Que en el fondo pues son modos de estilos de vida pues ancestrales, ¿no? Creo que ahí hay mucha relación también con los fermentados, ¿no? Que nos hemos hecho toda la vida en casa. Sí, o sea, yo más que hablar, como tú dices, de un tipo de dieta en concreto, que por cierto, que la gente no mal piensen. ¿Sabéis qué me ha pasado? Bueno, los que me seguís en el reto sabéis que estamos haciendo MAD cada día y los que no, pues nada, llevan. Y justo hoy además, como he estado grabando todo el día los nuevos vídeos, pues he saltado y llevo como, yo qué sé, pues llevaré 35 horas sin comer y estaba así como, la verdad tengo bastante hambre. Y digo, voy a tomar un poco de kombucha. Y me he puesto a tomar kombucha y luego digo, hostia, va a quedar como muy forzado que me vean ahí tomando kombucha. Y digo, pero es la realidad, o sea, es lo que tomaría. Así que, por eso que si me veis aquí dándole sorbitos, es un poco porque voy con hambre y simplemente eso, pero que no es una cosa preparada, que es lo que tomaría, ¿vale? Bueno, dicho esto, que me he visto a mí mismo y digo, hostia, parece aquí... Esto parece un sponsor pagado, sí, ¿no? Sí. Y digo, es que no es que es así, es lo que tomaría. Entonces, básicamente, efectivamente a mí no me gusta hablar de dietas, pero sí de entender cómo nos puede ayudar un marco evolutivo. Entender que la mayor parte de la historia de la humanidad hemos vivido en un contexto determinado que hace que nuestra fisiología en muchas situaciones espere cosas que ocurrían en ese contexto, ¿no? Siempre decimos, ¿no? Aquello que fue inevitable ahora se ha transformado en una necesidad. Y nosotros estuvimos expuestos inevitablemente, porque no había neveras, a los fermentados, ¿no? Y eso forma parte de muchas situaciones. Sí,
He oído como un eco, perdón, ¿eh? Sí. Eso forma parte también del hecho de, o sea, de que eso que fue inevitable ha generado una relación con los microbios que hay en nuestro entorno determinada y también una necesidad de obtener los metabolitos que se producen a través de las diferentes fermentaciones, ¿no? Tú ponías, por ejemplo, el ejemplo de la vitamina C, que es un ejemplo muy interesante, pero también otras muchas vitaminas que se obtienen a partir de la fermentación de ciertas sustancias, ¿no? Uh-huh. Y entonces, básicamente, lo que nosotros digamos es, si tu cuerpo, como siempre estaba tan rodeado de productos fermentados, no es que solo comieran de eso, pero que siempre había, porque no tiene todo el sentido del mundo, es normal que ahora que hayamos perdido la capacidad de sintetizar nosotros mismos estas sustancias, porque siempre las obteníamos de fuera sin ningún tipo de problema, ¿no? Uh-huh. No sé si me he explicado. Sí, sí, sí. A mí, por ejemplo, a veces cuando hablamos de fermentados me gusta mucho poner el ejemplo del chucrut, ¿no? Que era una cosa que se conocía de toda la vida, pero en cambio en el siglo XVIII sirvió, o sea, en el siglo XVIII el chucrut fue un avance en el mundo naviero. Y es porque cuando Colón se fue a América y pudo llegar a América porque la tecnología naviera pues estaba preparada para poder hacer ese trayecto. Pero no se podía ir más lejos porque los marineros se morían de escorbuto. El barco Eso podía es. ir más lejos, pero los marineros no. Y fue hasta el siglo XVIII que los escoceses se plantearon ir más lejos. Y entonces fueron los primeros que analizaron por qué la gente, o sea, por qué tenían claro que se morían de escorbuto por la alimentación, pero no sabían por qué. Y se dieron cuenta que en los cítricos pues había la cura. Pero claro, no se podían llevar cítricos en un barco. Y entonces el capitán Cook ¿Por cargó qué? Bueno, Porque se podrían. claro, no te podías ir 3 años con No, está los... claro. Claro, y como tú dices tú, no se había inventado la nevera. Y entonces el capitán Cook tuvo la idea, los escoceses le dieron dinero a 4 capitanes de barco para que se buscaran la vida. 3 fracasaron y el capitán Cook llenó el barco de chucrut y estuvo 3 años navegando por el mundo sin una sola víctima de escorbuto. Y fue el primero que llegó de Inglaterra, llegó a Australia. Qué bueno. ¿No? Y claro, ¿por qué? Porque bueno, la col tampoco es un alimento súper rico en vitamina C, tiene muy poco, pero una vez fermentada tiene muchísima vitamina C y como el chucrut lo metes lo llevaban en tinajas de roble y bueno, 3 años navegando. Sí, pues, hostia, es curioso, ¿no? Porque siempre se ha hablado del tema de los cítricos, ¿no? De cómo la navegaron por el jugo de limón. Y esto pues tiene mucho más sentido y es interesante, sí. Uh-huh. Luego hay la versión vasca, que dicen que los vascos también no tenían problema de escorbuto porque llevaban sidra en los barcos. Yo pensaba que ibas a decir porque los de Bilbao no tienen ese tipo de problema. Bueno, pero tampoco lo... Sí, sí. Oye, que además, digamos que eso cuadra mucho un poco también porque nos conocemos y tal, ¿no? Cuadra mucho porque al fin y al cabo, entrando, ¿no? Muchos de los metabolitos interesantes que tiene los fermentados pueden tener que ver con este tipo de exosas, ¿no? O disacáridos como el ácido glucurónico o como la vitamina C, que al final es una exosa también, se parece mucho a la glucosa, se parece bastante al ácido glucurónico. Entonces son este tipo de pequeñas modificaciones que nos ayudan que básicamente nos aportan sustancias que nosotros no podemos obtener, ¿no? Y me parece, para mí, sinceramente, cada vez creo más que en un contexto de diversidad microbiana tan grande como el que nosotros tenemos, es
¿no? Pues hay muchas modas de diferentes intervenciones probióticas y todo eso, pero eso es muy complicado porque el ecosistema es complejo, pero los metabolitos que se producen son mucho más controlables y tienen unos efectos mucho más directos. Y sinceramente creo que el éxito de los fermentados pues el efecto beneficioso que tienen en muchos casos no es tanto por las bacterias, o sea, por el impacto que va a tener como colonizador bacteriano, sino por los metabolitos que se producen durante la fermentación. Sí, porque, bueno, si miras también, o por ejemplo, yo te lo puedo decir en el caso de la kombucha, ¿no? Las familias de levaduras y bacterias que hay en los cultivos que hemos analizado tampoco son bacterias propias de nuestro intestino. Eso es. ¿No? Para que tú te llenes de gluconobakters, ¿no? A tu intestino le da igual, pero no le da igual el bicho porque ese bicho no va a vivir en tu intestino, pero no le da igual todo lo que le aporta aquella bacteria que muchas veces da igual que no llegue viva al intestino. Pero llega un ADN, llegan esos metabolitos, llegan esas vitaminas, esas enzimas que nuestro cuerpo puede aprovechar muchísimo más, ¿no? Sí, para mí las dos cosas claves son los metabolitos y el contexto con viejos el contacto con viejos amigos que generan una respuesta inmunorreguladora por parte del intestino, aunque eso está mucho por ver, cómo ocurre con según qué tipos de bacterias u otras, aunque parece que sepamos tanto, nos queda mucho por aprender, pero mi sensación, y esto es una opinión porque no es una evidencia, es que lógicamente todo este tipo de contacto con el entorno, ¿no?, en el que nosotros vivimos y con el contexto que fermenta aquello que nosotros consumimos, es una comunicación con nuestro sistema inmunitario, con nuestro aparato digestivo, y eso también tiene un efecto para mí extremadamente inmunorregulador, ¿no? Uh-huh. Bueno, y después también ahí puedes sumar muchas otras cosas, ¿no? Como por ejemplo que en el caso de los fermentados, la propia fermentación produce ácido láctico, ¿no? Uh-huh. Que lo que hace es bajar el pH del alimento fermentado, con lo cual también ese ácido que ingieres con la comida también es una ayuda para nuestra digestión, ¿no? Sí, sobre todo en este momento, si yo pudiera decir uno de los problemas más habituales en desórdenes digestivos, vamos a llamar funcionales, ¿vale? Que es lo que la gente más tiene. Me como y enseguida me lleno, eructo, incluso reflujo, casi tiene mucho que ver con una desregulación en los pH, principalmente del estómago, pero eso condiciona ya todo el proceso digestivo. Y la regulación de los pH es otro de los factores claves y que en consulta vemos cada día. Y estos factores acidificantes son interesantes por dos razones. Número uno, por el ácido que tienen y porque por el hecho de contener bacterias, en cierta medida, ya estimulan la producción de ácido, que es lo que hace que muchas de ellas luego lleguen muertas y lo que queda es un resto de información por ahí que está, pero la bacteria en sí mismo casi siempre llega muerta. Es que esto nos lo preguntan a nosotros muchas veces, ¿no? La gente a veces, bueno, igual es por un exceso de información o algo, pero la gente está muy pendiente de cuántas bacterias le van a llegar al intestino, ¿no? Y a qué hora, no, eso es una pregunta súper habitual, ¿en qué momento del día es mejor tomar la kombucha para que lleguen esas bacterias? Pues es que eso depende tanto. Uh-huh. Es decir, ¿cómo lo diría yo? O sea, yo diría que, en primer lugar, mi sensación, la que yo creo, es que yo creo que nos hemos pasado en la comunicación de los fermentados como productos probióticos en sí mismos, porque depende de cómo se consuman, pues es muy probable que la mayor parte de las bacterias que ingieres las elimine, ¿vale? La kombucha tiene una cosa buena, que al ser líquido lo puedes tomar espaciado de las comidas, que te permitirá que no actives el proceso digestivo, que es altamente antibiótico. Entonces, lo primero que te diría, si quieres que esas bacterias, al menos una parte, lleguen,
toma lo espaciado de las comidas. Ujú. Y a partir de aquí depende un poco de las fluctuaciones. Esto lo tendría que ver yo, ¿no? Digamos que, porque no lo sé, eso a lo mejor lo sabes tú, ¿no? Hay en el intestino hay dos superfamilias de bacterias, que son los están solo firmicutes y los bacteroidetes. Entonces, por la mañana hay una tendencia a que haya más firmicutes y por la noche una tendencia a que se expresen más los bacteroidetes. Ujú. No sé si el tipo de bacterias pertenecen más a la familia de los firmicutes o de los bacteroidetes, ¿no? Que cuadraría un poco el momento del día. Pero yo, en definitiva, si tuviera que dar algún consejo, si quieres conseguir el efecto probiótico, tómalos separado de las comidas. Si quieres el efecto simbiótico, que no es tan relevante, lo puedes tomar junto a las comidas, ¿no? Ujú. Yo también soy partidario un poco de lo que dices, que creo que lo importante es que esa información llegue al intestino. Da igual, porque no nos va a colonizar las bacterias lácticas o las bacterias acéticas que están en el caso de la kombucha o en el caso del chucrut. No se van a quedar a residir, pero sí que van a darle esa información y lo que decías tú, ¿no? Ese recuerdo de que siempre habíamos estado en contacto con todas estas familias. Sí, a mí, aunque se ha estudiado poco, me parece súper interesante eso, ¿no? Es recibir información del entorno, toda esta gente que incluso pues hace otro tipo de probióticos con tierras de tus entornos de alrededor y todo eso, me parece un campo extremadamente potente, ¿no? Uh-huh. Incluso que extraen este tipo de probióticos y rociándolos en los cultivos permiten que haya menos plagas y menos hongos en las plantas, ¿no? Al final, esta relación entre los organismos que viven en un ecosistema, ¿no? Uh-huh. Me parece súper interesante, la verdad. No sé mucho, pero me parece súper interesante. Sí, sí, esto se ha probado en viñas y funciona pues mucho mejor que plaguicidas o otras cosas y además mucho más natural. Efectivamente, y además luego tú lo ingieres y estás ingiriendo aquello. Sí, tengo uno de los alumnos del posgrado, es experto en eso, es ingeniero agrónomo y trabaja de eso y es espectacular. Sí, sí. Cuando me empieza a contar, alucino, la verdad. Uh-huh. No, muy bien. Pero bueno, por eso que también hay que o sea, yo cada vez más creo que las intervenciones probióticas, primero, sola, es un probiótico como tal, no tiene sentido si no cambias más tu contexto, si no le ayudas a que siembre, si no generas un sistema inmunitario que esté calmado. Y segundo, que como es tan complejo, nosotros lo que nos vamos a tener que ocupar es de que haya una buena diversidad para que el propio ecosistema en sí mismo se sostenga, tenga una buena homeostasis. Y tercero, si profundizamos en decir, vale, sí, hacen falta ciertas cepas por una razón determinada, es tan variable, es tan diferente en cada uno de los individuos que nos encontramos, lo que está sobrecrecido, lo que está disminuido, que es muy difícil hacer intervenciones universales con un probiótico, ¿no? Uh-huh. Pero por eso me parece tan interesante y por eso yo creo que además, sinceramente, desde un punto de vista o sea, de integridad, es importante que se respeten en los productos probióticos fermentados que se venden, que se respete el tipo de fermentación que va a producir metabolitos, que se conserve, que realmente exista eso, porque en realidad es la parte beneficiosa, ¿no? Si tú coges una kombucha y no tengo ni idea, eso nos puedes explicar tú, pero seguramente dependiendo del tipo de fermentación, de lo que pase, del ambiente en que lo pongas, pues yo que sé, ácido glucurónico no tendrá, ¿vale? Sabrá un poquito a fermentado, ¿no? Entonces, todo eso creo que es lo más interesante, ¿no? En estos momentos, a nivel salud, ¿eh? Esto en el caso de la kombucha, como tú sabes, es muy curioso porque en el propio, o sea, yo siempre pongo también el mismo ejemplo, ¿no? Si tú tienes yo siempre hablo de coles, ¿no? Pero por aquí me preguntaban qué eran las coles, bueno, las coles son los repollos también.
Si tú tienes una col o un repollo y lo dejas encima de la mesa, si no haces nada, lo más probable es que ese repollo se pudra, Sí. ¿vale? Porque van a proliferar las bacterias de putrefacción. Solo que con que tú hagas dos pequeñas cosas, que es una, que no esté la col, que no esté en contacto con el oxígeno y que tenga un poquito de sal, solo con eso consigues que las bacterias lácticas que también estaban en la propia col sean las que acaban fermentando la col, produzcan un poco de ácido láctico y en el momento que ya hay un poco de ácido láctico ya es muy difícil que vengan otras bacterias a pudrir o a estropear el fermento. Pues en el caso de la kombucha es curioso porque hay levaduras y bacterias y en general las levaduras y las bacterias no se llevan muy bien, ¿vale? Porque todas quieren quedarse el alimento para poder sobrevivir, ¿no? Y desplazar a las otras y quedarse solas. Y en el caso de la kombucha, pues hay esa simbiosis entre levaduras y bacterias. Entonces, lo que tú preguntabas, ¿no? de cómo se hace, tú sabes que las levaduras funcionan mucho más rápido que las bacterias, ¿no? Absolutamente. Si tú le pones levadura al pan, en un par de horas aquello se hincha y empieza a hacer burbujas y ya lo puedes hornear. Ayer iba por la carretera y me pasa un camión que dice levaduras no sé qué, crecemos contigo. Digo, hostia, que bien encontrado. Este era bueno. Pues las levaduras funcionan muy rápido. Claro, en el caso de la kombucha, cuando nosotros hacemos la infusión de té y le añadimos el azúcar, a la que las levaduras ven el azúcar se vuelven locas. Claro, ¿qué pasa? Que si tú haces una fermentación muy corta, solo le das tiempo a que las levaduras hagan algo. Y lo único que pueden hacer las levaduras es alcohol. Hasta que no pasa suficientemente tiempo que las bacterias se pongan en marcha, de entrada las bacterias no se pueden poner en marcha porque no se pueden comer el azúcar. La molécula de azúcar es demasiado grande para que la bacteria la pueda metabolizar. O sea, tiene que esperar a que las levaduras rompan la sucrosa en glucosa y fructosa. Y luego tienen que empezar ese proceso de fermentación suyo, que es mucho más lento. Entre que es más lento y que empieza unos días de calado, si tú haces una fermentación muy corta, pues lo que te estás tomando es azucarillo y alcohol, que también hay gente que también le gusta mucho, pero no es la idea esa, ¿no? del fermentado, ¿no? Por eso, pues los fermentados en el fondo lo que requieren es cuestión de tiempo, ¿no? Tú para hacerte un chucrut necesitas unos meses, yo me lo hago de un año para otro. Oye, y se nota, o sea, en el gusto, ¿qué cambiaría de un fermentado que se ha fermentado rápido o de uno en que las bacterias ya han actuado y tal? Que es más ácido, ¿no? Tienes una sensación más de ácido. Sí, a ver, en el caso de la kombucha lo notas por la acidez, ¿no? Si tú cada día vas probando aquella kombucha, bueno, te va cambiando sobre todo el dulzor y la acidez. El dulzor te puede despistar porque una de las familias que hay en la kombucha producen ácido glucónico, ¿vale? No glucurónico, glucónico. Sí. Y el ácido glucónico es muy dulce. Y entonces te da una sensación rara porque lo encuentras dulce, pero ácido. Y entonces lo mides y ves que no hay azúcar. Y es por el ácido glucónico, ¿vale? Que el azúcar se ha transformado en eso. No, lo digo porque yo sí que me encuentro... Y es como todo, cuando vas educando el paladar a veces pruebas y dices, hostia, es que ese punto de ácido del fermentado no lo encuentro. Y ahora cuando explicabas esto digo, hostia, a ver si es justamente... Sí, porque la percepción... Mira, nosotros, una de las maneras de garantizar que sea, digamos, que no pueda enfermar a nadie, y que no se pueda estropear el producto, porque como no lo pasteurizamos, ¿no? Tenemos que buscar algo que pueda garantizar que no se estropee. Y entonces, lo único que garantiza que sin estar pasteurizado no se estropee es el pH, ¿vale? Nosotros cuando envasamos, la mezcla tiene que estar por debajo de 3,5 de pH.
¿vale? O sea, y una vez le metamos el tapón, aquello durante un tiempo continuará fermentando y continuará acidificando. Quiere decir que cuando tú te lo bebes puede estar alrededor de 3 de pH. El zumo de limón también es de pH 3. Sí. Y en cambio el sabor no tiene nada que ver. Y es porque hay ácidos que te engañan un poco el paladar, con recuerdo a dulzor, ¿vale? Pero Sí. cuando tú lo mides, el pH es súper bajo. No, pero yo lo que digo es que se nota, o sea, hay como un retrogusto de ese ácido que una vez ya te acostumbras al fermentado te gusta que esté, ¿no? Y que hay veces que me encuentro pues sí, con algunas kombuchas que no lo notas eso. Porque es cuestión de días. Si tú haces una fermentación muy corta, pues esos ácidos no tienen tiempo a producirse. Vale, y principalmente lo que producen es ácido láctico, las bacterias, o producen... A ver, Bueno, ácido glucurónico, todos son ácidos. Pero... A ver, el tema está en que tú, por ejemplo, en un chucrut ¿Sí? Hay ácido láctico, ¿vale? Porque las bacterias que mejor se adaptan en ese entorno de falta de oxígeno y la sal, y que estén ya propiamente en el repollo, son las bacterias lácticas, con lo cual lo que producen es ácido láctico. En el caso de la kombucha, hay como la familia más grande de bacterias es la que produce ácido acético. Vale. ¿Cómo ¿Vale? se llama esa familia? Hay los acetobacter, Sí. ¿vale? Y de acetobacter puede haber de dos tipos, ¿vale? Los que producen vinagre, o sea, ácido acético, a partir del alcohol, ¿vale? Como pasaría en un proceso de formación de vinagre, ¿no? Sí. En el vinagre, las bacterias acéticas pasan directamente de alcohol a acético, ¿vale? Y luego hay otra familia de bacterias que acaban produciendo ácido acético, pero se alimentan de glucosa. O sea, las bacterias pasan directamente de glucosa a ácido acético, ¿vale? O sea, digamos, la familia más grande de bacterias produce ácido acético. Por eso la kombucha sí o sí tiene que tener un sabor avinagrado, ¿vale? Cuando no tiene sabor avinagrado, pues un poco mal vamos, ¿vale? Eso es. También, y nosotros lo hacemos, es que tú, según cómo hagas el proceso de fermentación, puedes favorecer más que crezcan unas bacterias o otras, ¿vale? En el caso extremo de que te lo hagas en casa y te olvides, o si no lo haces muy bien en casa, que no lo tratas muy bien y se te olvida y no sé qué, acabas haciéndote casi vinagre. Te acabas haciendo un cultivo que aunque luego le metas otra vez té y azúcar y lo dejes fermentar, prácticamente solo te produce ácido acético. Y eso es desagradable porque no es vinagre con gas, pues no es muy bueno. En cambio, lo importante es que haya esa diversidad, porque cada grupo de familia de bacterias las bacterias solo saben hacer un ácido. Entonces, como más diversidad bacteriana también tenga tu cultivo de kombucha, más ácidos van a hacer. Una vez leí un artículo que hablaba, ¿no?, que los principales ácidos que hay en la kombucha pues es el ácido láctico, el ácido málico, el ácido acético, el ácido glucónico y el ácido sacárico, ¿no? Y, por ejemplo, se vio que el ácido sacárico era el responsable de la mejora de la glucuronidación, ¿vale? Y luego hicieron una prueba de administrarle a personas una cantidad única de un solo ácido. Y vieron, ¿no?, porque pensaban, ¿no?, pues si el ácido sacárico es el que realmente desintoxica, pues me voy a tomar una cucharada de ácido sacárico solo. Y se vio que tenía más efecto tomar kombucha que no solo la proporción de un solo ácido, por muy bueno y por muy buenas propiedades que tenga, ¿no? Al final, ¿no?, ese cóctel de ácidos de todas esas bacterias que hay por allá, ¿no?,
ese cóctel es mucho más bueno para nosotros que no solo un ácido solo. Sí, y tiene todo el sentido del mundo. Y al final es lo que acaba generando este tipo de comunicación que hablamos, de interpretación de que hay una diversidad adecuada en mi aparato digestivo, ¿no? Y muchos de los efectos que tienen esos ácidos probablemente aún no los conocemos. Claro, porque a lo mejor se conocen por separado, pero no cuando los sumas. Eso pasa también con el chucrut. Hay dos maneras de hacer el chucrut, ¿no? Una es la tradicional, es que te coges un repollo, lo cortas a trocitos pequeños, le echas sal y lo sumerges en su propio jugo. Entonces ahí, durante los primeros días, se te puede estropear, ¿no? Porque es un momento de impasse que, como el pH todavía no es suficientemente bajo, se puede estropear hasta que se empieza a producir suficiente ácido láctico, y entonces cuando ya tiene un pH de menos de 4 ya es muy difícil que se contamine, ¿no? Pero lo que se ha visto es que si tú cada día miraras ese chucrut en el microscopio, verías que las colonias de bacterias se va alterando y es diferente, ¿no? Los primeros días pues habrá unas que proliferarán más que otras y al final las que van a proliferar son las lácticas. Entonces, hay otra manera de hacer chucrut, que es cogiendo el jugo de un chucrut que ya tienes y echándose directamente, inocular directamente la col con ese chucrut. Y el sabor es diferente. ¿Por qué? Porque esa col solo es fermentada por una sola familia de bacterias, que solo produce un solo ácido. Y entonces los matices que te da esa variedad que cada día, hasta que llega a un punto que se estabiliza, que hay diferentes familias que están produciendo pues diferentes metabolitos y diferentes ácidos y diferentes reacciones, pues es un sabor mucho más complejo. Qué interesante. Oye, y un par de cosas que me he quedado con esto. La acidificación por parte de las bacterias que se produce una vez ya, digamos, que los hongos o las levaduras han actuado, este contexto de un pH más bajo también, o sea, es menos facilitador de la producción. O sea, las levaduras tienden a disminuir en un contexto más ácido, ¿o eso no se ve? ¿O simplemente es una cuestión de competencia de alimento y ya está? A ver, eso, o sea, no te lo puedo contestar porque no tenemos la tecnología para analizarlo. Porque nosotros cuando elaboramos la kombucha, lo hacemos por lotes. Por ese motivo, ¿vale? Para forzar al cultivo de encontrarse en una situación de un pH muy alto y que ahí proliferen unas bacterias y unas levaduras, y llegar al extremo de llegar a un punto de un pH mucho más bajo para volver a empezar, ¿vale? Para ir pasando siempre, hacer un ciclo y ir pasando por todas las etapas. Y entonces ahí lo que nosotros vemos es que nosotros podemos saber de forma indirecta qué está funcionando más, ¿vale? Porque medimos una serie de parámetros. Entonces, si hay más alcohol o menos, ¿no? Claro, o sobre todo el azúcar, ¿no? Claro. ¿Cómo es la curva de bajada de ese azúcar? Y lo que se ve es que al principio las que tiran del carro son las levaduras, porque la mezcla al principio se acidifica lentamente porque las bacterias aún no se han enterado que les ha entrado comida, y lo que está bajando a saco es el azúcar, y está subiendo el alcohol. Y luego ves como ese alcohol al cabo de unos días empieza a bajar. Y el único motivo que tiene para bajar el alcohol es porque hay bacterias que lo están transformando, lo están utilizando como alimento y lo están transformando mayormente en acético. Vale, no, lo preguntaba porque sí que es verdad que, en contextos de intestino, ¿no? Pues se ve que hay ciertos, por ejemplo, lactobacillus, que tienen la capacidad de controlar el sobrecrecimiento de levaduras, ¿no? Y pensaba que si eso no podía ocurrir también en otro tipo de fermentado. Sí. Un poco por entender también su efecto dentro del intestino, en un sobrecrecimiento por cándidas o cosas así.
Pues sí. Y antes te quería preguntar, que no te lo he preguntado, es cuando la gente te viene a la consulta, ¿qué grupos hay de pacientes, ¿no? De tipologías de... Buah, en Que esto, puedas hacer como unos sacos, ¿no? De la verdad pacientes. es que ahora es bastante diverso, pero podríamos decir un grupo amplio de desórdenes digestivos. ¿No? Porque eso es el típico problema, ¿no? Que vas al médico y no tienes solución, ¿no? Sí, ahora hay una etiqueta que son eso, desórdenes digestivos funcionales, que es una manera de decir que no hay ninguna prueba que los diagnostique y por lo tanto les suelen decir o es estrés o no te pasa nada, ¿no? No, pero pues sí, a mí, o sea, me molestan las digestiones, se me hincha la barriga. Ya, pero todas tus pruebas están bien, ¿no? Eso es bastante habitual. Y dentro de aquí, pues cosas ya más diagnosticadas, ¿no? Sobre crecimiento bacteriano, bla, 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 ¿no? Por otro lado, desórdenes inmunitarios y autoinmunitarios es algo bastante habitual, con todas sus vertientes. Desórdenes hormonales también, tanto dismenorreas, o sea, problemas propios de la mujer, como desórdenes tiroideos, es algo que preguntan mucho. Y, y si pudiera, y niños también, que ahora que ya es más parecido, pero pues eso, con alergias, con problemas digestivos, cosas muy raras, ¿no? Ahora hay cada vez más niños que les cuesta digerir, que eso es rarísimo, o niños que tienen dolores de cabeza, ¿no? Migrañas, también hay mucha gente que viene manifestando problemas con migrañas. Es muy diverso en este momento, de verdad, la gente que Ujú. viene a la consulta. Y los fermentados con estos grupos de, digamos, de tipologías de enfermedades, ¿cómo nos pueden ayudar? O en qué casos los recomendáis? O sea, para mí, uh, habría como dos grupos importantes. El primero, que es ciertos tipos de desórdenes digestivos particulares donde sobre todo hay alteraciones del pH, suele funcionar muy bien, sobre todo los líquidos en este caso, porque aunque ya vengan fermentos, cuando tienen desórdenes de pH es bastante probable que haya un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado y si de entrada ahí metes fermentados el disconfort es muy grande, ¿vale? Es de fermentados sólidos, como el chucrut Ujú. o cosas así. En Sí. cambio la kombucha y eso no, no A pasa nosotros tanto. nos ha pasado, ¿eh? Tenemos, no sé, un ratio del 0,5%. Ahora hace tiempo que no nos pasa, pero nos pasaba al principio a menudo que la gente había alguien que nos escribía y nos decía, oye, que me he tomado la kombucha y me ha sentado fatal, ¿no? Que se me ha hinchado el estómago, muchos gases. Y luego le preguntabas, oye, ¿y tú, por ejemplo, comes manzanas? No como manzanas porque me sienta mal, ¿no? ¿O comes legumbres? No comía legumbres, ¿no? Y muchas veces aquellos casos han terminado con SIBO. Sí. Sí, entonces ahí es donde tenemos, y para mí el segundo gran caso es cuando nosotros queremos generar un contexto, bueno, serían dos casos más, un contexto en el lumen intestinal que genere calma, ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender es que el aparato digestivo es la máxima comunicación que nosotros tenemos con el exterior, por lo tanto tiene un protagonismo inmunitario extremo. Y en estos momentos hay muchas personas, por el estilo de vida que llevamos, la alteración de los biorritmos, la falta de sueño, el consumo de productos procesados, la alta higiene, la no lactancia materna. O sea, hay tantos factores que afectan al aparato digestivo que muchas personas tienen un sistema inmunitario, o sea, tienen una sensación de que el mundo es agresivo, porque es la máxima comunicación que tenemos con el exterior. Entonces, ahí es donde, aparte de cambiar la alimentación, donde no entren irritantes o alimentos de difícil digestión o con potencial inflamatorio, cuando tratamos el intestino grueso, para mí los fermentados tienen un papel interesante y es donde lo suelo incorporar. Y el tercero, sin lugar a dudas, que es ya más específico, es cuando queremos estimular según qué vías de desintoxicación hepática, ¿no? La expresión de las enzimas, las UDP, las UGT, las glucuronidasas y, o sea, perdón, porque esto no se entiende si no se explica, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, un poco resumiendo,
acidificación es una de las vías que utilizaremos. Segunda, generar un contexto de calma en el intestino grueso que ayude a la inmunorregulación, por supuesto, ante otro efecto, con algunas contraindicaciones como pueden ser ciertos sobrecrecimientos, ¿vale? Que eso da disconfort. Y tercero, estimulación de las vías de desintoxicación. El hígado, al final la desintoxicación es un proceso complejo que tiene que ver con la captación de una toxina, el transporte hacia una célula que la va a transformar para que pueda ser eliminada, la biotransformación y de nuevo la unión a una proteína transportadora que la saca al exterior. Dentro de los lugares, entre los órganos con capacidad desintoxicativa, principalmente por la alta exposición que tiene a toxinas, que es el hígado, ¿no? Pensad que el hígado, claro, todo lo que llega a nivel intestinal por una vena que se llama vena porta llega al intestino, ¿no? Es una compuerta y ahí el hígado tiene que decidir qué devuelve al intestino y qué deja pasar a circulación sistémica que llega al resto de organismos, ¿no? Entonces el hígado desintoxica mucho. Para hacerlo, principalmente, lo más conocido son, aparte de tener que ver todo el resto, pues la fase 1, que lo que va a hacer es hacer la toxina más movilizable, porque normalmente la hidroxila, y la fase 2, que lo que va a hacer es encapsular a la toxina para que en la movilización al exterior no nos dañe, ¿no? La principal reacción de fase 2 es la glucuronización. Entonces, casi entre un 40 y un 50% de todas las toxinas que eliminamos se glucuronizan. Entonces, se ha visto que ciertos fermentados tienen la capacidad de estimular la expresión de las enzimas que inducen esta vía de la glucuronización y además vienen con la materia prima que necesitamos, que es el ácido glucurónico, que en general nosotros somos capaces también de fabricarlo y no habría problemas, pero en ciertas personas que tienen déficit de ácido glucurónico o de la expresión de alguna de sus enzimas, como las personas con síndrome de Gilbert, pues... Aquí sí, uno, presente. Sí, ¿no? Pues ahí, claro, ahí es mano de santo, porque no hay ni un suplemento concreto que tenga un efecto tan claro como puede tener la combinación de todos estos metabolitos en un fermentado. Y para mí sería el caso top, ¿no? El que como terapeuta quedas súper bien, ¿no? Porque le dices que se tome un vasito de kombucha al día, que cambie 3 cosas y dices, tía, esta fatiga que tenía, esta sensación se va, ¿no? Y dices, ¿pero qué has hecho? Y digo, pues he tenido la suerte que sé esto, pero no es de los casos más complicados, ¿no? Pero sí, es muy efectivo en estos casos. Súper efectivo. Y también te lo digo, o sea, te lo digo porque a mí me ha pasado, ¿no? Y mucha gente, pues, que ha leído un poco mi caso y se han sentido identificados porque son Gilbert, y te digo yo que son los mejores clientes. Por supuesto. Porque es mucho más efectivo, ¿no? Que cualquier otra. Yo he probado todos los suplementos habidos y por haber, los he probado. Y no he notado, yo qué sé, con el calcio de glucorate, ¿sabes? Que se supone que es el top para los Gilbert. No sé, me falta tomarme todo el bote entero, pero con las pastillitas que toca no he notado nada. Y en cambio, yo he conseguido con un vaso de kombucha quitarme un dolor de cabeza en media hora. Sí, no, y el tema es que se habla mucho de Gilbert, pero, por ejemplo, los estrógenos... Bueno, claro, se eliminan también por la misma vía. Se eliminan, a nivel hepático se glucuronizan, ¿no? Entonces, también muchas mujeres que, aunque no tengan un polimorfismo determinado, el hecho de que tengan una tendencia a producir un exceso de estrógenos, rápidamente les va muy bien también en la eliminación, ¿no? Entonces, a nivel de detox hepático es una ayuda interesante. Y de hecho, ¿no? Tú me contabas que te liaste con esto de kombucha por eso, ¿no? ¿O qué? Sí. A ver, yo de profesión soy ingeniero y me dedicaba a mis cosas. Hasta que el 2014, a mí me diagnosticaron a los 13 años de Gilbert. Pero el comentario que me hizo el doctor que me diagnosticó fue que esto es como el que tiene los ojos azules. ¿Vale? Que es que sepas que tú tienes esto y cuando te hagas una analítica de sangre la bilirrubina va a salir alterada, que nadie se ponga nervioso porque eres así y ya está. Pero claro, eres así
pero yo cada vez me encontraba peor. O sea, no mal de ir al médico, ¿no? Pero cada vez más a menudo tenía dolor de cabeza. Y luego, sobre todo, una sensación de resaca terrible, pero súper a menudo. Y a veces sí que lo asociabas, pues ayer me bebí una copa de vino, ¿no? Pero ya al final del proceso ya era sin beber ningún tipo de alcohol, tenías la misma sensación de resaca que como si te hubieras bebido un camión de cerveza, ¿no? Y claro, y eso ya llegaba a un punto que era insostenible. Luego también tenía muchas contracturas, mucha fatiga, pero también pensaba que tenía fatiga pues porque hacía muchas cosas, ¿no? Hasta que un día puedes experimentar que tu cuerpo funciona bien y te das cuenta realmente lo mal que estabas. Yo, por ejemplo, siempre lo digo, ¿no? Que soy como los exfumadores, que el último ibuprofeno me lo tomé el 31 de diciembre del 2014. Sí, alucina. ¿Vale? O sea, desde entonces es que no me he tomado ninguno. Y he tenido dolores de cabeza, pero al final ya he llegado a un punto que ya sé cómo tratarlos, ¿no? Me he hecho experto en mi cuerpo, en los de los demás no tengo ni idea, pero en el mío sí, y entonces llegué a la conclusión que yo tenía 3 tipos de dolor de cabeza, ¿no? Por falta de sueño, que luego la solución es muy fácil, ¿no? Pues irte a dormir, Sí. ¿no? Por hambre, ¿vale? El hambre, en según qué situación, me provoca dolor de cabeza. Y el otro por el hecho de estar intoxicado, que eso pues se arregla desintoxicándote. Sí, aquí es interesante, ¿no? Porque hay una combinación o sea, los síntomas que tú presentas son de neuroinflamación. Entonces, hay 2 factores determinantes en todo esto, que es que asociados probablemente a un exceso de metabolitos tóxicos en el cerebro, ¿vale? Entonces, la falta de sueño lo que hace es impedir la limpieza de tu cerebro durante la noche, y la carga tóxica, pues directamente eso es lo que provoca, ¿no? Y eso acaba generando a la larga que muchas veces pequeñas situaciones de estrés son amplificadas por parte del cerebro. El caso extremo son las migrañas, ¿no? Las migrañas se entienden como que el cerebro interpreta que hay un tipo de peligro pero no identifica cuál es, y de manera aleatoria, de manera random, activa mecanismos de protección. Por eso tienes tanto dolor, hay una llamada de sangre hacia la zona, hay gente que vomita, hay gente que tiene diarrea, y además siempre tiendes a hipersensibilizar los sentidos porque no sabes cuál es el peligro, y la gente mejora en oscuridad, en aislamiento sensorial, ¿no? Entonces, ahí lo único que diría es, cuando lo tienes tan identificado, si el ambiente también te lo provoca, es que falta un puntito de flexibilidad metabólica. Necesitas que tu cerebro esté alimentado y no viva la falta de comida como un peligro tan enorme, ¿no? Pero bueno, es interesante y me encanta que lo digas así, porque yo siempre le digo a los pacientes, quien más se conoce a uno mismo es uno mismo. Entonces, sí. No, tú me lo dirás. Digo, no, me lo dirás tú, que te conoces mejor que yo. Oye, es que he notado que esto me va bien. ¿Tú qué crees? Que te va bien. Seguro. Sí, ya me lo dices, ¿no? Sí. Bueno, pues, y esto que, por ejemplo, del hambre, antes me pasaba mucho, ¿no? O sea, si pasaba hambre, pues era causa-efecto, ¿no? De tener dolor de cabeza seguro. Y ahora, por ejemplo, hay días que como mucho como dos veces al día. Y hay veces que a lo mejor como una, con lo cual esto hace un tiempo era impensable, y ahora, por ejemplo, esto ya no pasa. Qué bien, tú. Qué bien. Vaya camino, ¿eh? Sí. Me ha llevado un tiempo, ¿no? Pero más vale tarde que nunca. Sí, y oye, pero sí. Y bueno, y todo lo que se ha traído, y también vaya lío, ¿no? Porque a partir de ahí, montar kombucha drinks y cambio de vida familiar y de todo, y para adelante. Pues sí, cambiamos de todo y bueno, a ver, la verdad es que es muy cansado, ¿no? Porque son muchos líos a la vez en marcha, pero es agradecido. Es agradecido, y también la gente es agradecida, ¿no? Porque a veces, o sea, al final no deja de ser un negocio, ¿no? Por supuesto. ¿No? Porque al final no podemos hacerlo todo por amor al arte. Pero al final te reconforta que alguien, yo qué sé,
te haga un pedido y en las notas del pedido te ponga, pues, o te dé las gracias por hacer esto, ¿no? Cuando la gente está pagando por un producto, ¿no? No te debería dar las gracias, ¿no? Y en cambio, o sea, imprimir un albarán y ver que en un albarán te dan las gracias a cambio de nada, pues es agradecido. Y la verdad es que la respuesta que hemos tenido, pues ha sido muy buena, ¿no? Ha sido durante, bueno, y aún lo es, ¿no? Es una travesía por el desierto, ¿no? Porque aún hay gente, ¿no?, que no sabe lo que es la kombucha, pero ha cambiado, en los últimos 3 años ha cambiado mucho el panorama. La gente ya se ha informado, ya ha probado, ya ha leído, ya sabe, ¿no? Y es mucho más agradecido. Muy bien, tú. No nos queda mucho tiempo. No sé si quieres resolver alguna duda que nos han hecho por aquí. Sí. Mira, nos preguntan aquí, tengo una, si para la candidiasis el kombucha podría ir bien. No sé si casi eso lo podrías resolver tú que yo. Yo he leído cosas contradictorias, ¿sabes? O sea, y aquí diría un poco lo que decías tú antes, ¿no? Pruébalo un poco, ¿no? A ver cómo te sientes. O sea, en principio, lo principal con la cándida, siempre que tenemos que tener en cuenta es que, primero, la cándida convive con nosotros y se vuelve patogénica dependiendo de unas circunstancias determinadas. En condiciones normales, nuestro sistema inmune es absolutamente capaz de controlarlo. Entre la propia diversidad microbiana que hay y nuestras defensas, nunca se va a volver patológica, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que interpretar, más allá de si una cosa puede ir bien o no, es si es qué nos ha llevado a esta situación en concreto, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha llevado? A partir de aquí, clásicamente se suelen desaconsejar de entrada los fermentados en la cándida. Pero yo lo que me encuentro es que si, por ejemplo, es una cándida que acaba generando mucho etanol, un desgaste hepático y algún que otro problema, y el tema no es muy digestivo, probablemente acabaré diciendo que si les gusta que lo tomen. Yo no es algo que recomiendo de entrada, porque clásicamente para la cándida la mayor parte de los fermentados no se recomienda, ¿no? No se recomienda. Pero bueno, es algo que se puede ir cambiando, ¿no? Pero yo de entrada, sí, un poco por prudencia, porque además es verdad que normalmente no les acaban sentando muy bien, pues no lo recomendamos de entrada. Vale. Preguntaban también kombucha y fermentados en general en hipotiroidismo. Ahí es que un poco estamos en lo mismo, ¿no? Y a mí siempre me gusta transmitir que hay hipotiroidismos, hay tantos como personas con hipotiroidismo, ¿sabes? Ya. Entonces, ya no difícil. Se puede generalizar, ¿no? No, pero a diferencia de la cándida, sí que te puedo decir que lo más probable, a no ser que tu hipotiroidismo, si es autoinmune, sea provocado por un sobrecrecimiento de levaduras, aparte de este caso, lo más probable es que te siente bien, incluso que te ayude. Por otro lado, no te creas que por tomar kombucha vas a curar el hipotiroidismo, sino que tienes que generar un contexto adecuado basado en la interpretación de lo que te ha traído a este tipo de desorden, ¿no? Pero así de base, como respuesta corta, en principio, bien, o sea, lo máximo que puede pasar es que no te vaya ni bien ni mal, que sea una bebida interesante para tu aparato digestivo, y en algunos casos puede que te ayude en el proceso de recuperación. A ver, no sé si tenemos más preguntas por aquí. Bueno, nos pregunta, por ejemplo, la típica pregunta, ¿no? Que ¿cuánta kombucha se puede consumir al día? A ver. A mí cuando me preguntan eso, yo siempre digo la que te siente bien. Eso es lo que iba a decir. Digo, es que al final lo notas con la kombucha. Llega un momento que dices, ¡buah, esto me he pasado! ¿No? Sí. Bueno, yo aún no he llegado al punto, ¿eh? Ahora ya no, o sea, el punto es lo máximo que puedes beber en un día. No, tampoco la gente pregunta cuántas zanahorias te puedes comer en un día, ¿no? Claro, ese sería. Y es lo que te diga un poco tu sentido común, ¿no? Sí. Sí. Vale, a ver, la candidiasis ya la hemos...
Tema gastritis, ardor de estómago, todo esto. Para mí, la mayor parte de las personas que tienen gastritis y reflujo o vapores que suben, tiene que ver justamente con eso, tiene que ver con que hay una válvula que se llama cardias, que separa el esófago del estómago, que se cierra por diferencia de pH. Entonces, normalmente ese escape de gases tiene que ver con un aumento del pH del estómago, es decir, está menos ácido. Eso hace que la válvula quede entreabierta y el poco ácido tiene mucha más facilidad de subir hacia arriba. Y en esos casos suele ir bien. De hecho, hay muchos remedios naturopáticos que van por ese camino. Antes de que empezáramos con suplementos que funcionan muy bien, como la betaína clorhidrato y tal, íbamos por ahí, ¿no? El zumo de limón, el vinagre, los fermentados, para ese tipo de desórdenes en concreto suele ir bastante bien. Pero en cambio la receta tradicional, ¿no? Es tomarte el antiácido, ¿no? Claro, o sea, aquí hay dos maneras. O entiendes qué te ocurre e Y lo intentas arreglas. solucionarnos y acidificas, o cortar por lo sano y dices, Y vale, poner pues un nada parche. de ácido, ¿no? Venga. Y la gente no sabe el Claro. impacto desastroso que tienen los mal llamados protectores de estómago, omeprazoles y todo esto. Diría que es uno de los medicamentos que con mayor facilidad deberíais preguntar a vuestro médico por qué os lo da, y si no hay una respuesta clara, pedirle que os lo quite, la verdad, porque tiene muchos efectos negativos para la salud de las personas. Ahora ya están clasificados en la Food and Drug Association. No sé si habréis visto incluso en los CAPs que te muestran si estás tomando protectores gástricos, habla con tu médico, ¿no? Y luego los antiácidos como tales, ¿no? El más conocido, el Almax, ¿no? Sí. Que ya te lo dicen, ¿no? Estás tomando aluminio al máximo. Es una sal de aluminio, te lo dicen en el nombre. Entonces tú mismo, si quieres tomar aluminio, pues vaya tú. Muy bien. Otra pregunta, para la resistencia a la insulina. Si va bien o va mal. Sí, sí puede ayudar todo el conjunto de fermentados. En general, cuando entiendes la resistencia a la insulina sistémica, normalmente como asociada a un proceso de inflamación que genera una redistribución de los recursos energéticos hacia el sistema inmunitario y hacia el cerebro, eso es la resistencia a la insulina sistémica. Todo aquello que vaya en la búsqueda de calmar al sistema inmunitario, de estimular las vías inmunorreguladoras, suele ayudar. ¿Vale? Pero yo quiero que salgamos de la idea de una patología, una pastilla o un remedio mágico, ¿sabes? Al final es un contexto que tú generas. Ya. Sí, no solo una sola cosa no te va a cambiar, porque, ¿no? claro, por mucha kombucha que tomes, si te hinchas a bollicaos, pues tu resistencia a la insulina va a ir fatal, ¿sabes? Entonces, no, que la gente... Y esto pasa, ¿no? Entonces, bueno, tiene una parte buena, ¿no? Cuando se incorporan cosas saludables, pero ha pasado, ¿no? No sé si os acordáis, hubo una época que o tomabas bayas de goji o te morías. Sí. Bueno, va todo a moda, sí. O luego la stevia y tal, y luego hay que ponerlo en su contexto y entender que claro que va bien, pero va bien dentro de esto que hablamos, ¿no? Que es una facilitación de una vida más acorde a lo que tu cuerpo espera que tengas, ¿no? Vivir de día, dormir de noche, descansar tus horas, hacer deporte, comer alimentos y no productos procesados, estar en contacto con la naturaleza y también con microbios que hay en la naturaleza, y también, por supuesto, pues esta vía de no tener una vida tan aséptica que afecta a nuestro aparato digestivo y donde los fermentados están presentes. Néstor, súper interesante. Podríamos estar aquí 3 horas más, pero ya nos van a echar los señores de Instagram. Muchísimas gracias por todo. Si nos hacen así preguntas, que esto siempre dura unos cuantos días, y nos hacen preguntas, te las trasladaremos, las que no sepamos. Y nada, nos seguimos viendo. Vosotros tenéis un código de descuento que es Regenera, ¿no? Lo que vamos a hacer es para toda esta cantidad de gente que nos ha acompañado, vamos a hacer que el código durante 24 horas sea del 15%, ¿vale? Y así también les vamos a facilitar que puedan consumir al máximo kombucha y que se acostumbren el paladar a los fermentados y pa'lante.
Muy bien. Oye, pues un placer, Jordi. Néstor, nos vemos. Un Gracias saludo a por Mercé. todo. Hasta Hasta luego. luego. Chao. Adiós.